cómo se le tiene que dar el tema de higiene, ¿no? Que habíamos tocado en la clase pasada. Listo, profesora, Ahora sí gracias. te escucho con un poquito de interferencia. No, gracias, profesora, No gracias. sé si soy yo. Listo, Lucía, gracias. Gracias a ti. Listo, entonces vamos a avanzar un poquito con esto para que puedan tenerlo, que les permita también avanzar. Este tema está relacionado con en la sesión anterior vimos todo lo que era higiene, ¿no? Salud ocupacional. Ahora lo que vamos a ver, al tema que nos corresponde hoy es el de relaciones laborales. Entonces, el logro de la sesión va a ser que el estudiante va a fundamentar la importancia de una eficiente gestión de personas dentro de una organización. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar personas de manera eficiente? Existen muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es la teoría eh, X y Y de McGregor, ¿no? Va a explicar los conceptos de los derechos de los colaboradores y la responsabilidad de los empleados, ¿no? Identifica y explica los derechos de la privacidad de los colaboradores, la política de problemas disciplinarios y el fin de la relación laboral, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo podemos darle fin a la relación laboral? ¿No? Qué difícil, vas a despedir, ¿no? Es un proceso dentro del sistema de gestión de personas, ¿no? Tanto el proceso de reclutamiento y atracción como el de, en algunos casos, el término de la relación laboral y todo debe de estar adecuado a la norma, debe de estar dentro de los parámetros de lo que se considera correcto, ¿no? Entonces, ahora, miren, justo estamos en el tema, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de las huelgas, ¿no? Entonces, este es un video, ¿no? Que tiene que ver justamente relacionado con ese tema, ¿no? Les voy a pedir a ustedes, por favor, que lo observen, ¿no? ¿Podrías, Lucía, por favor, compartir el enlace antes que te ganen? ¿Me escuchas? No sé si me escuchas. Gracias, Lucía. Ok, lo observamos por unos minutos, por favor. Sí, ya lo leí, lo leí. A veces tiende a suceder esto, ¿no? Que por alguna... Sí, está estando disponible. También traté de visualizarlo para poder seguirles en el tiempo. A veces sucede estas cosas, ¿no? Pero en líneas generales creo que todos tenemos en nuestra retina, ¿no? Cómo es un video, ¿no? Y cómo hemos podido nosotros identificar. Si bien es cierto, la marcha que nosotros hemos podido ver ha sido un poco más política, ¿no? Más orientada hacia el logro o, de un tema político, ¿no? De manejo del país, ¿no? En este caso, este tipo de marchas o de huelgas está relacionada más a abusos que en algunos casos las organizaciones pueden hacer, ¿no? Entonces, a veces ya nosotros hemos hablado una vez, dos veces, así es, abuso de poder, ¿no? Abuso de abusar, ¿no? Del trabajador. A veces las personas, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Los empresarios muchas veces conocedores, ¿no? De que los chicos tienen una gran necesidad de aprender, una gran necesidad de dependencia del conocimiento, ¿no? Abusan poniéndoles bajos sueldos o simplemente los quieren tener como practicantes sin sueldo, ¿no? Si bien es cierto, tú necesitas practicar, ¿no? Pero te pueden dar algunos reconocimientos, te pueden dar todas las facilidades y te pueden dar un horario, ¿no? Pero cuando te exigen en exceso, cuando no te quieren dar ningún beneficio y aprovechan y abusan, entonces ya las personas comienzan a tener dificultades. Ahora, eh, las huelgas también se dan a veces porque las personas o los que dirigen las organizaciones no cumplen con el pago de los derechos, ¿no? O derechos que se han firmado incluso en un contrato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, en las empresas hay sindicatos, ¿no? Que dicen que las personas se van a proteger, ¿no? Se van a acompañar, se van a proteger,
pueden denunciar, ¿no? Y pueden exigir derechos, ¿no? Que implica no necesariamente irse en contra de la empresa o de la organización, sino que se cumpla aquello para lo que se fue contratado. Ahora, también es cierto de que muchas veces en algunas organizaciones las huelgas no obedecen al incumplimiento de derechos, sino a la exigencia de más cosas, ¿no? Entonces yo sí tengo conocimiento con algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, principalmente públicas, ¿no? A veces los trabajadores no cumplen con los horarios, no cumplen con los objetivos, pero son los primeros en reclamar, ¿no? Por ejemplo, actualmente sé de muchas empresas, instituciones, ¿no? De las universidades están detenidas en el sentido de que los procesos administrativos en muchos casos, ¿no? No están funcionando correctamente. Por ejemplo, en algunas universidades del Estado, ¿no? El personal administrativo no está trabajando, pero sin embargo tiene sus sindicatos de exigencia de que se les pague horas extras, que se les dé uniformes, que se les, ¿no? Entonces, así es. Entonces, eso también, o sea, se tiene que mirar de ambos lados, ¿no? Tanto del lado de la empresa como también de que a veces los sindicatos exigen en demasía, ¿no? Amparándose en algunas normas y tampoco no es lo correcto, ¿no? Hay que mirar siempre a ambos lados, ser equitativo, ser justo y ser correcto, ¿no? Entonces, la teoría X y de McGregor explica un poco esto porque dice que en la teoría X, ¿no? Que la gente, todas las personas son responsables, a todas las personas no les gusta trabajar, ¿no? Ni asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, a este tipo de personas hay que sancionarlo permanentemente, ¿no? No tienen iniciativa, ¿no? Hay que estar detrás de ellos y existen empresas donde tienen estas características. Si no tiene un capataz, si no tiene un supervisor, si no tiene una persona que esté ahí detrás de cada uno de los trabajadores, no cumplen. No vino el administrador, bacán, nadie trabaja. ¿No? Entonces, a veces sucede que en algunas organizaciones, por las características del puesto, por las características de la empresa, por las características del grupo, del equipo o del mismo líder, ¿no? A veces en algunos grupos sí es necesario y es indispensable estar detrás, ¿no? Y exigir, ¿no? De alguna manera el cumplimiento de algunas normas. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces las personas tienden a adecuarse a la ley del menor esfuerzo, ¿no? Entonces, mientras menos me exijan mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, acá como docentes, nosotros les pedimos que realicen una actividad, que realicen otra, que vayan haciendo esto, pero probablemente yo hubiera podido al inicio del ciclo decirle, bueno, chicos, vamos a leernos 2 libros, ¿no? Vamos a leer, no sé, pues, la quinta disciplina y vamos a leernos los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, ustedes, sus 2 libros encima de toda la tarea, ya, bueno, vamos a... Entonces, comienzan la lectura y terminan un primer libro muy cansados, hacemos las exposiciones, los resúmenes, terminamos con un libro. Y yo a medio ciclo les digo, y ahora vamos a empezar con el otro ciclo, con el otro libro. Entonces ustedes ya sin tiempo, un poco cansados, ¿no? Siguen avanzando y de repente a la segunda semana le digo, chicos, ¿saben qué? Con la información que tengo y con las notas que tengo ya es suficiente en cuanto a calificaciones. En todo caso, les sugiero, ¿no? Que ustedes terminen de leer el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero no lo voy a evaluar ni lo voy a monitorear. No se preocupen, pero igual avancen. ¿Qué sucedería? Profe, probablemente, ¿no? Si estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, no lo leería todavía, lo leería de repente más adelante o en vacaciones, cuando tengo un poco más de tiempo, lo leería, pues un libro interesante, pero ahorita no, ¿no? Es altamente probable. Entonces, ¿por qué? Porque como no lo estoy supervisando, ¿no? Ustedes ya no sienten esa exigencia de la supervisión. Ahora, en el grupo de ustedes probablemente alguno nunca lo lea, ¿no? Otro grupo probablemente lo lea por partes, ¿no? Y otro grupo ese mismo día lo lea y se lo termine el libro, ¿no? O sea, son características diferenciales en el comportamiento de las personas, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo generalmente cuando leo un libro, una novela, me gusta mucho leer novelas desde muy jovencita, cogía una novela y no paraba hasta que la terminaba, ¿no? Y me leía tremendas novelas. Entonces, sí es real, ¿no? De que las características de las personas influyen, pero también así como
cogía una novela, la primera hoja, y no paraba hasta terminarla toda, ¿no? Me pasaba que a veces cogía un libro que no era tan interesante, lo revisaba, lo ojeaba, leía algunos capítulos y ya no lo volvía a tocar más, ¿no? También sucede. Va a depender mucho del estilo, de las características, ¿no? Entonces, eso sucede con los seres humanos. Entonces aquí McGregor lo que hace es generalizar las conductas y dice, hay un grupo de personas que son irresponsables, ¿no? Que no les gusta asumir ningún tipo de responsabilidad, no les gusta trabajar, y a ellos les vamos a denominar la teoría X, ¿no? Entonces, para él la teoría X explica, ¿no?, la conducta de aquellas personas a las que no les gusta trabajar y hay que estarlas supervisando siempre para que ejecuten su labor, ¿no? Entonces se les tiene que poner un control estricto, ¿no? Se les tiene que sancionar permanentemente, ¿no? No obedecen, no son apáticos, no son amables, ¿no?, en el trabajo que realizan. Y por la contraparte, el otro grupo de personas, según lo que dice McGregor, la teoría Y, dice que existe gente que es muy activa, existe gente que le gusta trabajar y asumir responsabilidades, existe gente a la que no necesitas estar supervisando a ver si hizo las cosas porque tienen una proactividad permanente, ¿no? Y solos saben hacer sus cosas, es más, les gusta realizar sus tareas, ¿no? Por ejemplo, en esta época de pandemia se ve mucho eso, ¿no? Generalmente a los estudiantes nosotros somos o hemos estado acostumbrados, digamos, por el estilo de educación que se imparte en el Perú, ¿no?, a estar supervisando permanentemente tu trabajo y a ver si hiciste, ya siéntate acá, y estarme asegurando de que lograste asistir a clase porque me estás mirando y entonces yo te puedo ver, ¿no? Pero ahora en esta situación de virtualización, y es más, yo les aseguro que si seguimos virtualizando la educación es altamente probable que las clases o las actividades van a realizarse de manera sincrónica y asincrónica como lo estamos haciendo ahora. Es decir, ni siquiera en algunos casos vamos a tener estas reuniones, simplemente yo las voy a grabar, ¿no? Voy a ejecutar la clase, ¿no? Voy a grabarla, la voy a dejar grabada y le voy a dejar las indicaciones, así como lo hacemos en las sesiones asincrónicas, ¿no? Pero hay cursos de esa manera. Entonces, eso implica de que hay personas, ¿no?, que dicen, bueno, voy a buscar un tutorial sobre esta temática, sobre este curso, y lo aprende, ¿no?, de manera autónoma y no requiere ni necesita que nadie lo esté pidiendo. A ver, hiciste la tarea, hiciste la clase, entraste a la reunión, trabajaste, presentaste el proyecto, ¿no? Simplemente porque la persona quiere, ¿no? Porque tiene esa motivación. Hacia esa persona se dirige la teoría Y. Entonces, McGregor dice que en el universo existen dos tipos de personas, ¿no? Unas que pertenecen a la teoría X y otras que pertenecen a la teoría Y, ¿no? Eso dice McGregor, ¿no? Entonces, estas personas tienen un estilo más participativo, es decir, no necesitan que se les obligue, por lo tanto, el líder, ¿no?, ya no ejerce este control, ¿no? Hay un nivel de comunicación muy eficaz, ¿no? Los trabajadores generalmente son muy creativos, ¿no? Avanzan, se desarrollan, se identifican con la... Veamos el tema de los derechos de los trabajadores o colaboradores, ¿no? Antes se decía mucho el trabajador, ahora se trabaja más con la terminología el colaborador. Son las garantías de un trato justo que los colaboradores esperan recibir del empleador a cambio de sus servicios. Esto debe ser una relación siempre. El trabajo es como un matrimonio, siempre lo he visto así, ¿no? Entonces tú brindas y das todo lo que puedes, ¿no? Y la empresa brinda y te da todo lo que puede, de tal manera que funcione de manera correcta. Entonces yo te doy mi mayor esfuerzo y tú como empresa me das mi mayor esfuerzo y ambos salimos beneficiados, estamos contentos, colaboramos, participamos, ¿no?, de manera eficiente y eficaz. Pero ¿qué sucede cuando una de las partes ya no quiere? A veces hay personas que en una relación dicen, bueno, ya se acabó el amor, ya no quiero tener una relación contigo, ¿no? Entonces quiebra, ¿no? Quiebra este vínculo que existía saludable, ¿no? Y comienza a exigir, 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 y el trabajador siente de que le exigen, le exigen, le exigen, y no les dan, no les dan, no les dan. Entonces, esta injusticia
en ese sentido, comienza a quebrar la relación existente entre el trabajador y la empresa. O por el contrario, ¿no? El trabajador da, ¿no? O la empresa, ¿no? Haciendo el paralelo, ¿no? Hay empresas que dan mucho, aportan, colaboran, ayudan, te dan beneficios, ¿no? Y el trabajador no pasa nada, no se esfuerza, no viene. Entonces tú dices, oye, pero es espectacular. No, no, me aburro, me quiero ir, ¿no? Entonces no hay esa reciprocidad. Entonces tiene que existir una reciprocidad para que exista una concordancia, para que las personas se encuentren satisfechas en el desempeño de sus funciones. Entonces, cuando no se da esta situación, definitivamente ya no funciona esa relación laboral o de matrimonio, como le decía hace un rato. Entonces, los colaboradores tienen ciertas expectativas acerca de la relación laboral con sus empleadores. Estas expectativas hay un cierto grado de privacidad y de trato igualitario y de trato justo sobre todo, ¿no? Entonces, estas expectativas, yo vengo a trabajar aquí, ¿no? Y voy a aprender, voy a avanzar, voy a crecer, voy a poder desarrollarme. Cuando no se logra desarrollar esa relación, esa expectativa, entonces el vínculo deja, ¿no? Deja de ser tan emocionante, ¿no? Y comienzan a haber dificultades. Los empleadores, sin embargo, tienen la responsabilidad de supervisar las actividades de sus colaboradores y garantizar la calidad de los bienes o servicios que ofrecen. Claro que sí, ¿no es cierto? Un trabajador que es contratado y que se le paga para que realice una función, ¿no? Tiene la obligación o la empresa tiene todo el derecho de poder supervisar, ¿no? El trabajo que se realice y los productos o los servicios que sean acorde con lo que yo espero. Aquí es donde los derechos de los colaboradores y la responsabilidad de los empleados entran en conflicto, lo que les decía a ustedes, ¿no? O sea, todos esperan ganar, entonces todos tenemos que ganar, pero las reglas deben de estar claras. Cuando las reglas no están claras, entramos en conflicto. Entonces, un tema, por ejemplo, un tema que encontramos es el tema de la privacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el tema de consumo de sustancias y prueba de detección de drogas, cámara de vigilancia, conversaciones telefónicas, correo electrónico, internet y uso de computadoras, inspecciones repentinas y conducta de los empleados fuera del trabajo. Entonces, la empresa puede realizar pruebas de consumo de drogas, sí, sí puede hacerlo, porque mientras tú seas un trabajador y estés utilizando sus ambientes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas organizaciones, por ejemplo, en el aeropuerto se da mucho esto, ¿no? Ellos pasan varios tipos de evaluaciones, así como los ISO, ¿no? Pero son empresas que se dedican al tema de, ¿no? Entonces hay mucho contacto, ¿no? A ese nivel y necesariamente estas empresas tienen que asegurarse de que sus trabajadores no tengan ningún tipo de consumo o de contacto con personas que consuman. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿no? Realizan anualmente una evaluación, ¿no? Obligatoria. Llega el laboratorio a la oficina y comienzan a evaluar a todos a través de análisis de orine, ¿no? O análisis de sangre, ¿no? Incluso del cabello. El cabello se queda por más tiempo la droga que se ha consumido. Entonces se hacen análisis a diversos niveles, dependiendo de la responsabilidad también, ¿no? Entonces, ¿esto es viable, profesora? Sí, está ahí, probablemente dentro de los contratos, ¿no? Se especifique, la persona sí lo firma, está de acuerdo y se puede ejecutar. Cámaras de vigilancia, para evitar los robos, hacer negocios personales según el trabajo, garantizar la calidad de los servicios realizados, ¿tienen derecho? Sí. Las empresas dentro de su ámbito empresarial tiene todo el derecho, ¿no? A poner una cámara de vigilancia porque pueden presentarse algunos robos, puede ser que las personas no cumplan con el horario del trabajo, o sea, pueden ser muchísimas las razones, pero pueden tener ese derecho sin ningún problema, ¿no? Conversaciones telefónicas, los empleados pueden controlar y monitorear la llamada de sus colaboradores previa a la comunicación. Hay empresas que sí, pues es cierto, ¿no? Te ponen un teléfono y te dicen, bueno, eso es para la comunicación, pero cuando haces el control y el chequeo de las llamadas, ¿no? No son precisamente llamadas que se realizan para generar más
contactos para la organización, sino que son llamadas a la casa, a la familia, al tío, al primo, al hermano, al vecino. Ahora, lógicamente un ser humano que está 4 o 6 horas en un espacio y tiene familia, bebés pequeños o un niño enfermo, es probable que haga unas cuantas llamadas y eso es entendible. Creo que hasta porcentajes existen para poder determinar eso, ¿no? Cuando era el teléfono fijo, pero hay personas que tú llegas a una oficina y el teléfono está ocupado 1 hora, hora y media, 2 horas conversando y entonces eso tampoco no es lo correcto y el empleador tiene todo el derecho de poner limitaciones, ¿no? O poder supervisar hacia dónde salieron esas llamadas o de dónde entraron, ¿no? Los correos electrónicos, limitar el acceso a páginas de internet, monitorear mails entrantes, salientes al correo electrónico institucional y proteger la información de la empresa. Hay empresas que sí te monitorean, generalmente las actividades particulares o privadas no se deben realizar desde el correo institucional, ¿no? El correo institucional sirve para que tú realices todas las actividades pertinentes a tu empresa, ¿no? El tema personal debes de mantenerlo al margen y las computadoras y todos los materiales que se utilizan, ¿no? En la oficina para el uso de tu trabajo son exclusivas de la oficina, no son de las personas. La empresa se reserva el derecho a revisar a los colaboradores según las circunstancias que lo justifique. Se debe tratar de obtener consentimiento de colaborar en privado. Lógicamente nadie va a venir a mi oficina, a mi escritorio, va a abrirme los cajones y va a revisar las cosas que yo tengo. Eso no es lo correcto. Podrían que estoy trabajando para poder supervisar si estoy realizando las actividades dentro de lo pertinente. Sí, una pregunta. Eh, ¿Alguien no me escucha? Carolina, Alessandra, ¿no me escuchas? Avísame si no me escuchas, si hay un problema. Si no, cierra todo y vuelve a entrar, por favor. Puede ser un problema de conexión. Sí, a mí también, inmediatamente, ya saben que esto sucede. Si en algún momento se va la conexión, yo me vuelvo a conectar inmediatamente. Me ha pasado que incluso se ha ido la luz, ¿no? Y he tenido 5 o 10 minutos a que se vuelva a conectar, porque a veces dependemos lamentablemente de la tecnología en estas circunstancias y se puede ir el corte de la red o puede cortarse la luz o una falla en mi máquina también. A veces sin darme cuenta he desenchufado trabajo con una computadora fija, ya no trabajo con laptop porque se me desconectaba demasiado. Eh, bueno, todas esas cosas, pero si estuviese, yo retorno, no se preocupen, igual ustedes, por favor. Si se salen, vuelven a ingresar con tranquilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, entonces, el, estas inspecciones preventivas. Ahora, la conducta de los empleadores fuera del trabajo. Eh, Definitivamente dependiendo del tipo de empresa donde uno trabaja. A ver, si yo salgo a la calle, me voy a una discoteca, me amanezco 3, 4 días, ¿no? Listo, gracias. Y de repente por ahí hubo no sé, pues un asalto o un accidente, ¿no? Y vienen las cámaras, viene la policía y me encuentran a mí, ¿no? A las 3, 4 de la mañana, de repente en una fiesta, ¿no? Con alcohol encima y por ahí me toman una foto, ¿no? Ustedes cuando vean el noticiero van a decir, mi profesora Franco, ¿no? ¿Qué hace mi profesora Franco en una discoteca a las 4 de la mañana? ¿No? Se sorprenderían porque dirían, no, no va acorde, ¿no? Y de repente un poco me perderían incluso hasta cierto respeto. Y la profesora, ¿cómo se expone de esa manera? Mire lo que ha pasado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso no implica de que las personas dejen sus libertades de reunión, de familia, de interacción social, ¿no? Pero siempre hay un tipo de limitación para el comportamiento. Por ejemplo, los centros universitarios tenemos muy claro eso, el comportamiento ético que debe de primar permanentemente, ¿no? Tanto en sus redes sociales, como en su comunicación, como en su vestuario, como en su conducta, ¿no? Entonces, existen dentro de las instituciones, ¿no? Reglamentos, normas de comportamiento frente al estudiante, frente a los compañeros, frente a la autoridad y eso es para poder trabajar en armonía. Cuando no hay normas se genera el caos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto ahora último
esta situación de pérdida de respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, qué triste y lamentable es ver que las personas que deberían de tener la autoridad, ¿no? A los cuales nosotros deberíamos respetar, ¿no? Dirigirnos de manera correcta, digna, se le ha perdido todo el respeto y lo han tratado al presidente que en ese momento había asumido el cargo, ¿no? De los peores insultos y quizás se los merecía, quizás no se los merecía, pero es parte del comportamiento, ¿no? Y cuando tú emites un comportamiento te expones a que las cosas sucedan bien o que sucedan mal. Entonces, eso también está fuera, dentro de lo que se considera el control de la empresa y tiene todo el derecho. Generar posible favoritismo, demanda por acoso sexual, ¿no? También, ¿no? Todos estos temas realmente se ven dentro de las organizaciones y debemos de tener el sumo cuidado para no generar, ¿no?, dificultades, pero la empresa tiene derecho a poner estas normativas, ¿no? Las políticas y procesos disciplinarios. Entonces, si yo me expongo o me peleo con alguien, me agarro ahí a las trenzas, ¿no? Probablemente la empresa tome medidas porque tiene todo el derecho de aplicar procesos disciplinarios frente a un comportamiento inadecuado, ¿no? En el contexto de la administración, disciplina no necesariamente implica castigo, pero sí lineamientos de comportamiento. Es una herramienta que sirve para corregir y moldear conductas de los colaboradores, ¿cierto? Para ayudarles a desempeñarse mejor y cumplir con ciertos estándares aceptables dentro del entorno de la empresa y dentro de una especie de comportamiento adecuado, ¿no? Incluso cuando está justificada, los gerentes por lo general no les agrada, ¿no?, estar disciplinando a los colaboradores. Sin embargo, si no lo hacen, agravan un problema porque si yo observo que a mi compañera que hizo tal o cual actividad no le sancionaron, yo también lo voy a hacer, ¿cierto? Porque los seres humanos aprendemos generalmente por imitación. Entonces, yo aprendo de que si yo hago esta conducta, no me pasa nada, ¿no? Y realmente no pasa nada. Entonces, eso es necesario ejecutar. Problemas comunes en la disciplina, bueno, problemas de asistencia, muchas veces hay ausentismo injustificado, es decir, no voy, simplemente no voy, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, no quiero, pero justifica tu insistencia, de repente te duele la cabeza, estás enfermo, no, simplemente no voy a ir, no pasa nada. Entonces, eso también sucede con mucha frecuencia, ¿no? Ausentismo crónico, impuntualidad excesiva, ¿no? Retirarse sin permiso. Entonces, todo tiene una normativa, entonces si yo tengo un problema, un imprevisto, ¿no?, y voy a faltar, lo comunico, lo informo. O simplemente tengo la costumbre de faltar, no, yo los viernes no voy a trabajar, si les gusta bien y si no me retiro, ¿no? Entonces yo misma pongo mis normas y mis leyes, ¿no? Entonces a veces hay organizaciones que tienen esas características, ¿no? Impuntualidad excesiva, hay personas que les encanta la impuntualidad y ese es un rasgo, una característica del comportamiento. Yo puedo notar personas que les gusta faltar o llegar tarde a todo, ¿no? Así como también existen personas a las que les gusta llegar puntual a todo, ¿no? Generalmente yo tiendo a ser muy puntual, me agrada la puntualidad, me gusta la puntualidad y también me gusta la puntualidad de las otras personas, ¿no? La impuntualidad me mortifica, me parece irrespetuoso, porque estás tomando tiempo, ¿no?, de la otra persona, ¿no? Sin consultarle, ¿no? Cuando te hacen esperar, cuando se demoran para hacer algo, es parte de tu tiempo, ¿no? Y asumir eso de que tú tienes que esperar sin que te hayan informado es una falta de respeto y no debe de permitirse, ¿no? Entonces, las organizaciones lo consideran, ¿no?, pertinente dar ciertos tiempos de puntualidad y que deben de ser respetados, ¿no? ¿Qué es lo más común probable es que suceda en una empresa que tiene que disciplinar? Robo. Entonces, frente al robo, ¿qué se hace? Definitivamente, definitivamente tiene que ser comprobado, pues no es algo de que te imputen y tú ya sí, ¿no? Tiene que haber de repente una cámara de filmación, debe haber pruebas, ¿no? Y ese tipo de conductas definitivamente tiene una sanción fuerte. Falsificar la solicitud de empleo, falsificar cualquier tipo de documento no es honesto, ¿no? Dañar los bienes de la empresa, romper, malograr, ¿no? Marcar la tarjeta de ingreso de otro colaborador, ¿no? Eso se da con mucha frecuencia, ¿no? Hay personas que te llaman, ¿no? ¿Sí estás? Sí, sí estoy. ¿Me puedes marcar mi registro? No puedo marcarte tu registro. Tú tienes que estar aquí. Si no estás,
Eso es inadecuado, incorrecto. De repente por ahí alguna vez, no, oye, mira, me fui a las 4 de la mañana a la clínica, tuve que llevar a mi bebito y estoy llegando 5 minutos tarde, no llego, el taxi se ha quedado atascado. Por favor, informa y ayúdame. Ah, perfecto, ¿no? Informo, mire, ¿sabe qué? Ha pasado esto, ¿no? Y la persona va a llegar en 5 minutos, por favor, regístrenle su asistencia para que no tenga el inconveniente, está en camino, ¿no? Entonces la persona llega, ¿no? Y subsana el inconveniente. ¿Puede pasar alguna vez? Sí, claro, tampoco voy a decir, no, 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 si tu bebita está enferma, internada en la clínica con 40 de fiebre y tú llegaste 5 minutos tarde del trabajo, ese es tu problema. Eso sería ser totalmente inflexible, ¿no? Entonces, hay momentos en los que se puede flexibilizar alguna norma dependiendo de las circunstancias. Eso no va a pasar todas las semanas, ¿no? Puede haber pasado alguna vez, ¿no? Entonces, eso sí se tiene que ir analizando. Problemas en el desempeño del trabajo, no concluir con las asignaciones del trabajo, ¿no? O sea, te implican o te indican una actividad que tienes que desarrollar y no la ejecutas, ¿no? Elaboras productos o servicios de baja calidad, eso cuando se elaboran productos, ¿no? A veces tenemos a cargo la ejecución de un servicio de un producto y no lo haces bien, ¿no? Incapacidad para cumplir con los requisitos, ¿no? Porque no conoces, porque no sabes, ¿no? Problemas de conducta en el trabajo se presentan muchos, ¿no? La intimidación, el bullying, la insubordinación, los juegos violentos, ¿no? Fumar en lugares no autorizados, peleas, apuestas, no utilizar dispositivos de seguridad, no reportar lesiones, dormir en el lugar del trabajo, ¿no? Utilizar un lenguaje amenazador al supervisor, ¿no? Posesión de armas de fuego, el acoso sexual que se da constantemente y frecuentemente, ¿no? A veces nosotros no lo sentimos, no lo percibimos, ¿no? Pero existen personas que viven este drama permanentemente. Entonces, son los problemas que generalmente se pueden presentar en el trabajo y de que nosotros sabemos que existen y que tenemos que ir controlando y manejando de una manera adecuada para que se puedan tomar las medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a el acoso sexual, deben haber normativas en la universidad. Recuerdo el año pasado, el semestre pasado, se hizo toda una campaña, ¿no? En donde los reglamentos están publicados, en donde tienen ustedes el acceso, no sé si ya existe un chatbot, ¿no? Que sería interesante de que se pueda implementar, donde la persona de repente por ser un tema tan delicado no quiere ir a hablar con alguien y decirle y explicarle los detalles, pero sí de repente puede hacer la denuncia, ¿no? De manera anónima, pero siempre manteniendo los lineamientos. Y esto es un tema bastante difícil, ¿eh? Porque cuando tú ves la normativa, también a veces dicen, bueno, si vas a hacer una denuncia tienes que traer pruebas, ¿no? Pero ¿cómo voy a traer pruebas? ¿No? Y además, ¿qué? Voy a dejar que pasen ciertas cosas para tomarle foto, para guardar, o sea, todavía el tema del acoso sexual dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones educativas, dentro de los ámbitos laborales y en muchos lugares todavía es un tema bastante complejo, ¿no? Porque de repente lo que yo estoy tomando como acoso, de repente en realidad son supervisiones, ¿no? Que deben estar acorde a lo que se espera que yo realice y de repente simplemente porque la persona me cae mal, ¿no? Eso sucede también. Ahora lo voy a denunciar, ¿no? Y cuando en realidad es un tema falso, ¿no? O se confabulan, porque eso también sucede, se confabulan dos, tres personas para hacer que despidan a una persona dentro de un ámbito laboral, eso también sucede. Entonces, este tema es bastante complejo, bastante difícil de determinar y probablemente se pueda ejecutar haciendo tamizajes, ¿no? De una evaluación psicológica, ¿no? Que realmente determine hasta qué grado la persona está realmente afectada, en qué aspecto, en qué sentido, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de la cámara Gesell. La cámara Gesell es un mecanismo, un ambiente que se utiliza para diferentes tipos de entrevistas en donde la persona que es entrevistada no sepan que la están observando y grabando. Mejor dicho, lo saben, pero digamos que en el espacio, en el ambiente, no grabando en este momento y tú sientes la presión de la grabación, ¿no? Sí, es tanto para niños como para entrevistas de diferente índole, ¿no? Entonces, eh, es una habitación, ¿no? Una habitación con un espejo amplio y detrás de ese espejo, lo vemos probablemente en varias series, ¿no? Detrás de ese espejo, ¿no? Un lugar donde se puede observar y se graba, ¿no? Lo importante de la cámara Gesell es tener tanto el video como la grabación y se puede observar y se puede visualizar
conducta, ¿no? Para que sirva de apoyo posterior para poder analizar y determinar. Entonces yo puedo, a través de la observación de la conducta de una persona frente a una pregunta, por ejemplo, bajó la cabeza, mantuvo la mirada, cambió el tono de voz, comenzó a dibujar algunas cosas, comenzó a garabatear lo que estaba escribiendo. O sea, las conductas no verbales nos dan una gran visión o una amplia visión de lo que pueda estar pasando en el interior de la persona. Pero esto se tiene que corroborar con diversas pruebas para poder establecer ciertos elementos, ¿no? Entonces, no basta la palabra de la persona cuando es de repente una situación específica, ¿no? Entonces, son varios puntos que se tienen que desarrollar. Cuando hay el tema con los niños sucede de que generalmente los niños tienen una característica, ¿no? Pueden confundir la realidad con la fantasía, ¿no? Entonces confunden la realidad con la fantasía, pero hay una verdad muy interesante con el tema de los niños. Generalmente el niño no miente, ¿no? Con la intención de dañar a otra persona, ¿no? Generalmente el niño se asusta, generalmente el niño tiene temor, generalmente el niño dice la verdad, pero no lo dice muchas veces con palabras, sino lo dice con sus acciones, con sus conductas, ¿no? Con sus miraditas. Entonces, este mecanismo de cámara Gesell en esta circunstancia nos ayuda, al menos los que trabajamos en el área de la psicología, del análisis de la conducta, ¿no? Para ello. ¿Cuándo se habla de desvinculación o de finalización de la relación, ¿no? Toda relación laboral finaliza en algún momento, todo tiene un inicio, todo tiene un final siempre. ¿Y cuándo se presenta? Bueno, uno cuando la persona renuncia, es decir, yo considero que me voy por esta, por aquella y por otra razón y tengo todo el derecho, ¿no? Probablemente porque voy a crecer, de repente porque tengo otra oportunidad, de repente porque simplemente ya no me gusta o me voy a casar y me voy del país. O sea, N razones pueden darse para que una persona considere su renuncia. Cuando esté vinculada por decisión del empleador, muchas veces no cumple con las expectativas, ¿no? Y no está cumpliendo con las expectativas, ya se le informó una, dos, tres veces, pero lamentablemente la persona no cumple, no por su perfil, por diversas características, entonces el empleador decide, ¿no? Decide no continuar con ese vínculo, ¿no? Cuando llega el momento de jubilación o retiro también es otra de las formas, ¿no? Una buena política. ¿Me escuchan bien? Avísenme por favor si me escuchan. Ya han comenzado a hacer mucho ruido por aquí. ¿Sí? ¿Escuchan algún ruido de fondo? No. Ah, perfecto. Si escuchan algún ruido me avisan, por favor, porque por acá sí están haciendo ruido. Listo. Una buena política de recursos humanos va a focalizarse en su atención en dos decisiones: el individuo que finaliza la relación laboral y los demás colaboradores que se quedan, porque los que se quedan van a tener que asumir la ausencia de esta persona o el que traigan a una nueva persona y adaptarse al sistema de trabajo de ella o trabajar en la ausencia de, ¿no? Entonces, son varios elementos que se tienen que considerar. Ahora, la renuncia voluntaria, ¿no? Se da cuando el colaborador pone término a su contrato, ¿no? O se considera que ya terminó o que ya se desvincula, ¿no? Y es por mutuo acuerdo, ahí no hay ningún problema. Si el colaborador ha tenido un desempeño destacado, ¿no? Pero ya ha considerado que se acabó su contrato y que va a buscar algunas otras alternativas. Entonces, si es un buen trabajador, se puede contraofertar, es decir, mejorar un poco el salario, ¿no? Para poder retener al trabajador. Es importante realizar entrevistas de salidas para poder saber, ¿no? Cuáles son las causas reales de esta renuncia, ¿no? Es importante. La jubilación o retiro. Esto se da cuando se presenta. Denme un minuto, por favor. Y me dijo, ya por ellos me dice, pero nosotros nos perjudicamos. La jubilación o retiro. La relación laboral finaliza cuando la persona llega, ¿no? A los 65 años. Hay empresas que te dan esa estabilidad de pasar mucho tiempo en una organización y te quedas ahí, ¿no? Y pasa el tiempo, no te das cuenta y de repente dices, pero ¿hasta cuándo voy a trabajar? ¿No? Entonces, cuando la persona llega a los 65 años, es una edad en la que considera que está ya un poco agotado, ya está cansado, ¿no? Y decide que se quiere retirar. Cuando se realiza a una edad menor, se habla de retiro anticipado, ¿no? Afecta a las personas que han sido muy valiosas para la empresa, ¿no? Y porque tienen una gran capacidad, pero deciden que van a trabajar de manera independiente, quieren descansar, ya no quieren depender de una empresa, ¿no?
Si bien no es factible que para ellos reinsertarse en el mercado laboral como trabajadores dependientes, podrán, previa preparación, análisis de habilidades, ¿no? Continuar, a veces como asesores, ¿no? A veces en casa ponen consultorios, dependiendo de la carrera, del perfil de cada uno de los trabajadores. Las empresas deben tener programas de retiro asistido para las personas que atraviesan. Hay personas que han trabajado toda su vida en un tipo de trabajo nada más y cuando se retiran entran en depresión, ¿no? Porque no han realizado otra actividad, porque no planearon su retiro, porque ellos viven única y exclusivamente para ese trabajo, entonces un poco como que se sienten que ya no encajan en la sociedad. Entonces las empresas deben de pensar, ¿no? Y analizar este tema del retiro asistido, ¿no? Para las personas que trabajan, que se retiran así, ¿no? La relación laboral se corta por decisión del empleador. Puede haber despidos, esto cuando hay desvinculación, ¿no? Con causa o sin causa. Para tener el tránsito del despido, la empresa debe haber una desvinculación asistida, es decir, se tiene que brindar una información, ¿no? Ayudar también a que la persona, decirle, por ejemplo, en esta situación de pandemia, se ha desvinculado a muchísima gente, y no porque sean malos trabajadores, ¿no? Sino que lamentablemente la situación económica del país ha cambiado, y en muchas organizaciones no se ha podido mantener a la cantidad de personas que se tenían para poder mantener a flote la empresa. Entonces, acompañarlos, ¿no? En esa situación difícil, ¿no? Porque definitivamente irte cuando tú estás trabajando en una empresa y estás yendo bien, estás creciendo y tienes expectativas y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vamos a llegar a fin de año y ya no vamos a poder contar contigo, es una situación bastante compleja, ¿no? La comunicación debe dar el jefe directo, ¿no? Previa asesoría del especialista de recursos humanos, ¿no? El jefe no se siente preparado, entonces lo debe hacer el jefe directamente, ¿no? Se tiene que darle un tratamiento, ¿no? Eh, denme un segundo, por favor. Ya, perfecto. Listo. Directo, ya. Entonces, me están llamando con urgencia. Deme 2 segundos, por favor. Debo contestar esta llamada. Un ratito, por favor. Ok, disculpen, por favor. ¿Cuáles vendrían a ser la posibilidad, los posibles consejos para la desvinculación? ¿No? Por ejemplo, no tomarse el tema del despido muy a la ligera, es una familia, una persona, ¿no? Despedir tiene un impacto traumático, aunque se comprendan las razones del despido, definitivamente, ¿no? Siempre es importante consultar con un asesor legal, hacer las cosas dentro de lo correcto, ¿no? Y esto, estar seguro totalmente de que es lo correcto, ¿no? Y que se están siguiendo los procedimientos éticos y legales dentro del reglamento, la normativa o el contrato firmado, ¿no? Preparar la entrevista de despido para planear cuidadosamente lo que se le va a decir a la persona, ¿no? Permanecer tranquilo, ¿no? Incluso si el colaborador se irrita, no se mortifica, dice algunas cosas, es preferible mantener la calma siempre, ¿no? Porque es lógico, entendible de que cortarle o limitar los planes o proyectos que pueda tener una persona le genera pues un cierto malestar, ¿no? Ser comprensivo, evitar sorpresas, ¿no? Lógicamente, si no ha sido la primera oportunidad que el trabajador ha fallado, pues no le vas a despedir a la primera, de repente darle la oportunidad, advertirle, ¿no? Para eso existen los memorandos, ¿no? Hay un memorando 2, memorando 3, donde se informa sobre, mira, estás teniendo esta dificultad, sería bueno, o de repente una retroalimentación, por eso es importante la evaluación del desempeño, ¿no? La evaluación del desempeño no se evalúa para desvincular personas, se evalúa para poder mejorar, capacitar, ¿no? Y ahí tú detectas, ¿no? Y dices, mira, esto de aquí deberíamos hacerlo con menos tiempo, podríamos mejorar algunos procesos, la forma como interactúas con tu equipo, o sea,
N formas de poder hacerle saber a la persona que debe mejorar algunos aspectos y bueno, ya al final, si se ha decidido desvincular, pues explicarle las razones, ¿no? Porque asegurarse de que toda la documentación es legal y correcta, ¿no? Y ofrecer ayuda a la persona vinculada, ¿no? Siempre brindarle algunas alternativas, ¿no? A eso se le denomina desvinculación asistida, ¿no? Entonces, para contener a la persona, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto On Air, es una película interesante, ¿no? Donde justamente habla sobre el tema de la desvinculación, ¿no? Si tienen oportunidad, véanlo, es con Clooney, en una de las escenas se ve como una persona que no es desvinculada adecuadamente toma una decisión radical, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Es un tema interesante que se tiene que revisar, ¿no? Entonces, contener el impacto emocional, eh, definir ciertos objetivos laborales, ¿no? Y hablar o ver el tema del marketing personal que tiene que mejorarse. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me pueden escuchar sin dificultades? Ah, perfecto, gracias, Yanela. Gracias, Karina. Listo, entonces ya habíamos visto, claro, perfecto, gracias. Ya habíamos visto qué dice la teoría XY, ¿no? De McGregor, qué se esperan recibir los colaboradores, ¿no? Cuáles son los problemas más comunes frente a la falta de disciplina, ¿no? Y cuáles son las tres formas de poner fin a una relación laboral, ¿no? Y qué es el marketing personal. El marketing personal viene a ser esta estrategia, ¿no? Que utilizamos los seres humanos para poder establecer criterios para poder conseguir diferentes oportunidades laborales y la empleabilidad, ¿no? La empleabilidad no es solo tener trabajo, ¿no? Es decir, yo soy empleable, sino que exista la posibilidad de que yo sepa de que existen muchas oportunidades laborales y que yo tengo la posibilidad de emplearme en diferentes lugares porque mi perfil me lo permite. Entonces yo tengo que trabajar en mi marca personal, trabajar en mi empleabilidad, en mejorar mi perfil para yo ser atractivo a muchas empresas y no que yo busque a las empresas, sino que las empresas me buscan a mí, ¿no? ¿Qué hacer para ser yo una persona a la que las organizaciones permanentemente estén tratando de atraerme, llevarme, tenerme dentro de su organización, porque consideran que puedo ser una persona productiva que les genere mejoras continuas, ¿no? Entonces, eso era lo que teníamos que ver respecto a la asignatura el día de hoy. Preguntas, por favor. Ok, si no tenemos ninguna duda, eh, perfecto. Respecto al trabajo, ahora me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a la actividad que van a realizar. Entonces, no, como les dije al comenzar a tus compañeros, la asistencia el día de hoy va a ser para todos. No puedo eh, considerar inasistencia a algunas personas porque esta clase en realidad es de recuperación. Yo la voy a dejar grabada para que todos los compañeros la vean. Les voy a poner asistencia a todos, ¿no? Pero